realmente el amor es uno de los conceptos más importantes que tenemos dentro de la psicología. Y dentro de la psicología, porque realmente nuestro trabajo, por ejemplo, en psicoterapia, es un trabajo amoroso realmente. Es un despliegue del eros que se expone para poder ayudar al otro, ¿sí?, a entender también su propia relación erótica con el mundo. Sí, el eros, como bien ha dicho Fanny, no es una situación que se pueda subsumir a la sexualidad solamente, sino al contrario. El eros habla acerca de la relación que tenemos con el mundo, ¿no? Y el mundo no es otra cosa sino la expresión de la propia psique. Por lo tanto, eros y psique son de alguna manera siempre interrelacionados. Entonces no hay gran diferencia entre ambos. Por lo tanto, como psicoterapeutas, nosotros y como psicólogos, nuestro trabajo es un trabajo erótico en principio. Ujú. Bueno, en ese sentido, ¿no? Yo cuando empiezo algún curso sobre el tema del amor, siempre les digo a mis alumnos, el, el tema del amor es tan importante que es el primero de la literatura, por lo menos de la literatura que tenemos. La literatura occidental empieza con el tema del amor, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar en la Ilíada. La Ilíada empieza con el tema de el amor de dos personas, ¿no? Y cómo los vericuetos del amor nos van llevando a la guerra, a la destrucción y a la civilización también. Entonces, el amor no es cosa sencilla. El amor es el generador de todas nuestras idiosincrasias, de todas nuestras instituciones, de toda nuestra forma de relacionarnos con nosotros y con el mundo. Entonces, ahí está el fin de la historia y el principio de esta está en el amor como tal, ¿sí? Entonces, yo a lo mejor diría, por ejemplo, haría como una observación, por ejemplo, a esta situación de Jung. Es cierto, Jung nunca habló acerca del amor de forma directa, nunca lo hizo como un tema particular con el que trabajar. Por ahí tiene algún ensayo, ¿no? Por ejemplo, en el volumen 17 tiene un ensayo dedicado al matrimonio como tal y habla acerca de algunas de estas cosas. Pero en su cosmología, ¿sí?, en la cosmovisión que Jung alimenta a través del vasto conocimiento que tiene, por ejemplo, del gnosticismo, el tema del amor está presente en toda su obra. Por ejemplo, un tema recurrente en Jung es el tema de la liberación de Sofía, por ejemplo, que viene de las doctrinas gnósticas. Es decir, de este trabajo que tiene que hacer el adepto gnóstico para poder, digamos, relacionarse con aquella gran figura femenina que está atrapada en la materia, según estas visiones, y que en el trabajo relacional y en el trabajo simbólico, uno, digamos, procura la liberación de la misma para a su vez que ella nos libere a nosotros, ¿no? Esta situación, sí, en el trabajo, en el trabajo alquímico de Jung es muy evidente, ¿no? Desde su, desde su psicología y alquimia, pasando por el estudio sobre la transferencia y terminando con el misterio inconiotionis, nos damos cuenta de que ahí, en ese tema, ¿sí?, en el tema, por ejemplo, de la conjunción, está, digamos, sublimado de alguna forma, es decir, muy refinado, el tema del amor como tal. Es precisamente el tema del amor. Ujú. Eh, y cuando hablamos del amor específicamente, ¿sí?, y que es el tema que a mí me toca, ¿sí?, hablamos también en nuestra sociedad del tema del matrimonio. Bien, me agarro otra vez de esto que dice Fanny, pues que Fanny nos dio mucho material del cual tomarnos para poder seguir hablando. Entonces, esta disparidad entre lo colectivo y lo individual en el matrimonio es algo muy, muy esencial. Nosotros debemos de tener en cuenta que cuando hablamos del matrimonio desde la psicología, ¿sí?, tenemos que también hablar acerca de que el matrimonio es una institución social y además histórica. Es decir, el matrimonio no ha sido permanente. Cuando nosotros nos imaginamos el término y el tema del matrimonio aquí y en el consultorio, regularmente lo que hacemos es acudir a nuestra visión eurocentrista, obviamente porque no tenemos otra, ¿sí? Es decir, o tenemos otras, pero están ahí muy, muy, muy abandonadas en algún momento, acerca de lo que es el matrimonio. Es decir,
una familia donde están papá, mamá y los hijos, ¿no? Y ya, ese es el concepto de familia al que nosotros acudimos comúnmente. Y en el concepto del matrimonio, a un hombre y una mujer que están juntos, ¿sí? Y que se comprometen el uno el otro para el crecimiento personal de cada uno de ellos, para el bienestar de los dos. Ujú. Bueno, es nuestra imagen regular del matrimonio. Sin embargo, ¿sí? Si nosotros acudimos a la historia, nos daremos cuenta que el matrimonio nunca ha sido algo homologado, es decir, el matrimonio tiene muchísimas formas dentro de la propia historia. Las personas han estado juntas, se han casado, se han comprometido las unas con las otras, se han buscado de formas completamente diferentes. Y esa búsqueda está mediada, sí, precisamente por lo colectivo, por la cultura como el proceso general. Entonces, la cultura a nosotros nos proporciona modelos a través de los cuales nosotros amar. Uh-huh. Nos proporciona modelos a través del cual emparejarnos, ¿sí? Y ser, de alguna forma, estar a la altura de las necesidades de nuestra civilización como tal. Uh-huh. Esa es una parte de lo colectivo. La otra parte de lo colectivo también es este instinto primordial del cual proviene la necesidad de emparejarnos, a través del cual nosotros amamos. ¿Sí? Es decir, el eros en principio y en su forma más primitiva, podríamos decir nosotros, y no primitiva porque sea mala, sino porque es primera, uh-huh, tiene que ver con nuestra propia relación con lo biológico. Entonces, el eros nace como un instinto en particular, ¿sí? Entonces, este tema del instinto, digamos, vamos a suponer que ya sabemos qué es, ¿sí? Pero realmente no sabemos qué es. En psicología es un tema problemático. Y en biología, a pesar de que nosotros pudiéramos pensar que ellos ya lo tienen claro, es todavía una fuente de debate, porque el instinto se pronuncia como un concepto bastante metafísico, en el sentido de que no tiene un asidero dentro de lo biológico, dentro de lo empírico, y por lo tanto acudimos a él para explicar muchas cosas, pero hace falta ver qué significa como tal. Bueno, pero nosotros vamos a pretender que sabemos qué es. Entonces, esta necesidad básica, ¿sí? Esta necesidad básica que de alguna manera nos guía y nos lleva a que nosotros desarrollemos, digamos, el camino de la propia vida por continuarse a sí misma, ¿sí? Tiene que pasar por estos relatos, es decir, por el relato biológico y por el relato cultural. Entonces, en el relato biológico, nosotros solamente podemos sentir ciertas cosas, tener una percepción vaga y difusa de lo que está sucediendo ahí, pero esto ya está culturizado, ¿sí? Desde Freud nosotros ya podemos entender que, por ejemplo, cuando él habla de ¿cómo se llama?, de pulsión, ¿sí? Y no habla de instinto como tal. Eso quiere decir que para él la pulsión es un instinto, pero psiquicizado. No podemos estar, digamos, directamente en contacto con el propio instinto, como por ejemplo los animales sí pueden. Nosotros ya no podemos hacer eso, nosotros ya estamos imbuidos por un proceso psicológico, ¿sí? Por un psiquismo que filtra esa misma situación. Entonces, bueno, en nosotros el impulso erótico se lleva a cabo a través de esta situación. Y ahora, en la cuestión del matrimonio, ¿sí? Surge ahí la situación, digamos, problemática, ¿no? ¿No? Porque esta complejidad que somos nosotros y que de alguna manera, digamos, sigue un camino particular, ¿sí? Recuerden ustedes que para Jung el proceso de individuación particular es este paso de lo instintivo hacia lo espiritual, ¿sí? Este vericueto y este periplo que se lleva a cabo en esta, digamos, transformación, pero también revelación de lo más profundo en nosotros, de alguna forma, ¿sí? En el matrimonio se conjunta. Imagínense, es decir, nosotros con trabajos podemos solos con ese proceso y la mayoría no vamos a entrarle nunca a esa situación de forma consciente. Ajá. Se supone que el proceso terapéutico tendría que ser una forma, digamos, de permitirle acceder a la conciencia, a ese proceso que se lleva a cabo en nosotros de forma natural. Entonces, cuando vemos esa situación en particular en cada uno de nosotros, vemos que es algo totalmente complicado, es decir, es el trabajo de toda nuestra vida. Uh-huh. Entonces, bueno,
Fíjense ustedes, en ese mismo proceso de llegar a ser nosotros mismos, que es tan problemático, de repente nosotros nos vemos en la necesidad de decirle a otro que vamos a caminar juntos, ¿sí? En esa misma problemática, cuando no hemos podido resolver ni la nuestra. Entonces, sí, o sea, es decir, creemos nosotros en el matrimonio y en el emparejamiento que vamos a tener una situación tranquila, no una situación de paz, una situación de ¿cómo se llama? De concordia. Realmente, por ejemplo, una de las etimologías de matrimonio proviene precisamente de mater, proviene de esta situación que nosotros deseamos constantemente, que es el estar dentro de, ¿sí? Un lugar que nos acoja y que nos haga sentir seguros. Ujú. Pero obviamente, y por estas complicaciones, ustedes pueden intuir que esto no va a suceder así, ¿sí? El matrimonio nunca va a ser un lugar de acogimiento solamente, sino que va a ser un lugar en donde todas las complejidades de las dos personas se van a entrelazar, ¿sí? Y se van a volver todavía más complejas. Entonces, parece una cosa de locos esta situación porque pareciera como que nosotros buscamos algo dentro del matrimonio, pero el matrimonio nos propone otras cuestiones diferentes. Pero es así con la vida en general. En la vida nosotros queremos algo y regularmente lo que necesitamos es algo completamente distinto. Acá en México hay un dicho, dice, uno propone y Dios dispone. Entonces, es cierto, es decir, lo que nosotros queremos realmente siempre se tiene que poner a consideración de lo que nosotros necesitamos como tal. El matrimonio y el emparejamiento es una de las situaciones donde esto se vuelve cada vez más patente. Sí, porque entonces, digamos, ahora este mismo proceso en el cual nosotros vamos buscando cada vez ser más nosotros mismos, ¿sí? Es decir, aquello que está ya latente, ajá, en cada una de nuestras particularidades, se tiene que enfrentar con el mismo proceso en el otro. Ujú. Bueno, idealmente, sí, idealmente, y eso lo recalco, lo de la parte de ideal, se supone que el matrimonio sería el proceso a través del cual nosotros, ¿sí? Nos ayudamos el uno al otro a llevar este desarrollo, ¿no? Eh, este camino lo caminamos juntos, nos tomamos de la mano cada uno caminando su propia vía y nos ayudamos cuando el uno y el otro tienen problemas. Pero bueno, esto realmente nunca es así. Ujú. Porque nosotros sabemos que en el proceso de individuación hay partes sombrías, hay partes oscuras, hay partes terribles que nos llevan al sufrimiento constante. Ujú. No hay proceso de individuación sin sufrimiento. La patología, el patologizar es una parte, digamos, primordial del proceso psíquico. Entonces, no podemos eludirlo de ninguna manera. E incluso, ¿sí? En el esfuerzo por eludirlo, creamos neurosis como tal. Ujú. La neurosis es digamos, una de las tantas definiciones, es el encuentro de dos ideas contradictorias y el ocultamiento de esa misma contradicción, ¿no? Es decir, el que haya dos vías que se contraponen y el no hacer lo posible porque esto no sea evidente. Ajá. O sea, como diríamos, como barrer la basura debajo del tapete, ¿no? Eso sería la neurosis en general. Bueno, una de las tantas acepciones. Entonces, en ese sentido, este sufrimiento va a ser constante en esa situación. Y cuando nosotros estamos con la persona, nuestro propio sufrimiento, ¿sí? Y nuestra propia necesidad de alivio de sufrimiento va a chocar con el sufrimiento del otro y su propia necesidad de alivio. Esto nos va a llevar a relaciones completamente frustrantes. Y es que el matrimonio es así, ¿no? Y también el eros. Hay un libro de una poeta y ensayista llamada Anne Carson, muy interesante, que empieza así. El libro se llama Eros, dulce, amargo, que en inglés sería algo así como bittersweet. Entonces, a la vez, la relación erótica y la relación de pareja tienen esta misma connotación. Son grandiosas por lo que nos prometen, pero son terribles por lo que de verdad nos muestran acerca de nosotros. Tiene que ser de esa manera,
Por lo tanto, nosotros cuando estamos en psicoterapia, por ejemplo, como psicólogos, cuando atendemos una pareja, tenemos que tener esta situación en cuenta, porque si pensamos que la pareja tiene que ser siempre alguien, digamos, armónica, algo que debe de ser, digamos, miel sobre hojuelas, ¿sí? Y que las personas tendrían en algún momento que aprender a comunicarse y a poder estar el uno con el otro y apoyarse en todo momento. Entonces estamos cometiendo ahí una infracción contra el mismo proceso psíquico. Infracción porque estamos fraccionando este proceso psíquico solamente en la parte deseable, pero no estamos atendiendo la parte dolorosa y la parte que de verdad le da profundidad a una relación como tal, ¿sí? Por ahí, por ejemplo, en la escuela de Gottman, que es una escuela muy interesante en la cuestión de la pareja, Gottman nos dice que esta situación los supuestos que tenemos acerca de la pareja, tenemos que nosotros criticarlos y volverlos a pensar, ¿no? Con los estudios que lleva a cabo, por ejemplo, dice que en la cuestión de la comunicación de pareja, sí, este ideal que tenemos nosotros de la comunicación en pareja, ¿no? Le enseñamos a nuestros pacientes a llevar a cabo una escucha activa, es decir, en donde cada uno reafirme lo que el otro dice de manera comprensiva y de manera muy madura, nunca funciona, ¿sí? Nunca funciona. Ujú. Porque él lo dice así, o sea, le queremos enseñar a los pacientes a llevar a cabo piruetas olímpicas, ¿sí? Cuando apenas se están levantando del sillón. Entonces, no va a funcionar y va a llevar a cabo, va a someterlos a un ideal que los va a frustrar porque no pueden llegar a ese punto. Él también dice que en los estudios que lleva a cabo, algo que caracteriza a las buenas parejas no es la comunicación, ¿sí? No es la buena comunicación como parejas, sino al contrario, es, digamos, la existencia de conflictos constantes dentro de la misma, pero una dirección dentro de los mismos conflictos. Ujú. Entonces, eso nos sugiere que el matrimonio sí tiene un telos particular. Ujú. Telos, para los que apenas están iniciando en estos temas junguianos, que es una palabra muy importante y muy común, en lo junguiano, telos quiere decir fin, ¿sí? Un fin determinado, hacia donde se dirige un proceso. Entonces, en la cuestión matrimonial, nosotros podemos decir que hay un telos que nos llama, que nos lleva hacia algún lugar particular. Para eso, por ejemplo, déjenme recordar un mito órfico, un mito que tiene que ver con Eros. ¿Sí? En el principio de la creación para los mitos órficos, hay una unión entre dos dioses, Ananké y Okeanos, es decir, entre la necesidad y la totalidad. Ujú. Entonces, esta unión engendra un huevo, un huevo. Estos dos dioses se representan en forma de serpientes. Este huevo sí contiene aleros. Ujú. Entonces, bueno, vamos a imaginarlo y vamos a trasladarlo a nuestra propia experiencia del matrimonio. La unión en este sentido va ayudándonos a desarrollar un eros particular, ¿sí? Es decir, una forma de relación que se va a desenvolver en algún momento. En este abrazo cósmico, ¿sí? Hay un equilibrio constante entre el mismo, de tal manera que a pesar del abrazo, el huevo no se rompe. Sin embargo, llega un momento en donde la unión es tan fuerte, ajá, que el huevo se rompe. Pero el huevo no se rompe solamente por la unión de las dos personas, sino se rompe también desde adentro y al mismo tiempo. Ujú. De esta unión emerge, ¿sí? el, el, el primer ser, podríamos llamar, el primer ser de la creación, porque Ananké y Okeanos no son lo increado, ellos ocurren antes de, pero el primer ser de la creación es Eros precisamente. Ujú. Eros rompe y de ese rompimiento el universo se crea, el universo se construye. Entonces, en la relación matrimonial tenemos estos dos elementos. Por una parte, el matrimonio, digamos, incuba. Ujú. Es una forma de estar en relación con el eros. Ahí practicamos y practicamos de formas muy dolorosas también nuestra capacidad de relación o la capacidad de relación, porque, bueno, no es nuestra, sino que más bien, digamos, nosotros estamos envueltos en ella.
Entonces, eh, ahí, digamos, procuramos esta situación y le brindamos un altar a Eros con el matrimonio. Ajá. Pero nosotros no somos el fin de ese proceso, ¿sí? El fin es el propio Eros que se va a desarrollar. Ujú. Y en algún momento, este Eros tiene que romper nuestra propia relación. Ajá. Cuando nos enamoramos, por ejemplo, nosotros estamos en el punto en donde, digamos, el enamoramiento nos envuelve y nos sumerge en lo que Jung llamaba una participación mística, en donde nosotros parece que estamos confundidos como sujetos. Pero esa confusión tiene que dar lugar a la separación de cada uno de nosotros para poder seguir caminos particulares, ¿sí? A la vez que estamos juntos. Ujú. Ahí está, de alguna forma, la dificultad del matrimonio, porque entonces tenemos que digamos, llevar a cabo un proceso equilibrante entre eso que muy bien decía Fanny, entre lo colectivo y entre lo individual, entre nuestra necesidad como sujetos y la necesidad del propio Eros por desarrollarse y por llevar a cabo la tarea que le toca llevar a cabo. Ujú. Entonces, bueno, el matrimonio es un lugar de individuación, no es un lugar de bienestar, ni es un lugar para estar contentos y tranquilos todo el tiempo. Si lo logramos, felicidades, pero realmente no siempre es así. Y esto nos tiene que ayudar a nosotros para no juzgar a nuestros propios procesos de pareja y a nosotros mismos de forma tan dura, ¿sí? No somos dueños de ellos, no nos pertenecen. El matrimonio es, digamos, ese paso que nosotros damos a, a la servidumbre de un Dios que está contenido en nosotros, pero que a la vez nos contiene. Recuerden ustedes, por ejemplo, que los temas que ocurren en, el, en la unión matrimonial, por ejemplo, en el catolicismo, el anillo, las arras, ¿cómo se llama? Toda esta ceremonia no es una ceremonia de felicidad y tranquilidad, es una ceremonia de luto realmente, porque nosotros en el matrimonio morimos a quienes somos para permitir que quien está en nosotros emerja.